Muy buenos días a todos. El título de esta predicación, no sé si lo habréis leído en el programa, La letra mata, pero el espíritu da vida. Vamos a ver de qué va esto. Quiero que me acompañéis a la segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículos del 12 al capítulo 3:6. Como sabéis, estamos estudiando segunda de Corintios, un poco menos conocida o famosa que Primera de Corintios, que es la que más se suele tratar en las iglesias y sobre la que más se suele predicar. Así que vamos a estar leyendo Segunda de Corintios. Vamos al versículo 12 hasta el versículo 6 del capítulo 3. Yo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Si alguien se lía porque su versión es diferente, la tenéis aquí detrás proyectada. Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así, me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación, como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Hasta aquí la lectura. Me gustaría hacer antes un poquito de contexto. En esta parte de la carta, Pablo comienza una explicación de su ministerio apostólico que se extenderá hasta el capítulo 7, pero comienza en este capítulo. Y empieza hablando, como hemos leído, acerca de Tito y de cómo se quedó preocupado por no verlo en Troas y lo que hace que se vaya antes de Macedonia. Pero Pablo aprovecha incluso esta inquietud de estoy preocupado por Tito, no lo veo, voy a salir, y en medio también de esa preocupación aprovecha para agradecer a Dios. Y dice, gracias a Dios en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Incluso en momentos de inquietud, incluso en momentos complicados a lo largo de la palabra, y concretamente en el ejemplo de Pablo en el Nuevo Testamento, vemos cómo a pesar de las circunstancias difíciles, da la gloria y las gracias al Señor. Y me gusta mucho nos lleva triunfantes. No sé si os llama la atención, pero me he ido al griego original. El verbo thriambeuo significa literalmente llevar en un desfile triunfal a los enemigos vencidos. Como veis, es un poco larga la explicación en castellano y por eso se traduce sencillamente como nos lleva triunfantes. Pero realmente es un verbo utilizado para hablar de los cautivos de guerra, de que cuando tú conquistas a otro pueblo, paseas a los conquistados o a los esclavizados en ese desfile triunfal, volviendo, digamos, victorioso de la guerra. Es como si en este sentido Pablo se viera como un cautivo de Cristo, como un esclavo de Cristo, llevado en un desfile triunfal. Y la imagen, si nos paramos a pensarla un poquito, es preciosa. Un vencido de guerra
al que se le perdona la vida y no se le ejecuta en esa guerra, que forma parte de la celebración de la victoria. Teniendo esto en cuenta, decir que Cristo nos lleva triunfantes no significa que Cristo nos va a conducir a la victoria. Como estamos hablando, es la imagen de un desfile de guerra. ¿Cuándo se hace el desfile de la victoria? Cuando vuelves. ¿Y por qué vuelves? Porque ya has vencido, ¿no? No es con Cristo vamos a ir a la victoria, es Cristo ya ha vencido. Nosotros vamos en el desfile que lo celebra. Esa es la imagen y es muy bonita si nos paramos a pensarla. Significa que Cristo ya ha vencido y nosotros simplemente vamos en un desfile de celebración de esa victoria. Cristo nos ha vencido también a nosotros mismos, nos ha ganado para sí en determinada forma, pagando nuestro precio, el precio de nuestro pecado en esa cruz. De esa forma Cristo nos ha vencido para sí. Y ahora somos parte de ese desfile que celebra su victoria, ese nos lleva triunfantes, ¿no? Me gustaría leer en Romanos 6:18 y Romanos 6:22, porque son otros textos en los que el apóstol Pablo habla de esta relación de esclavitud con Cristo. Romanos 6:18. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Y en el 6:22 dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce vida eterna. Siervo y esclavo son palabras sinónimas. Dentro de meteos en la mentalidad del mundo antiguo, no es como ahora que hay una diferencia, el siervo está como asalariado y el esclavo no. En aquella época no. El siervo y el esclavo eran prácticamente sinónimos, ¿no? Aquí tenemos otros versículos donde el apóstol habla también sobre esa esclavitud en Cristo. Es un concepto que nos choca mucho hoy en día porque hacemos todo lo posible por erradicar la esclavitud. Y nos choca que el apóstol hable de esclavitud hacia Cristo, ¿no? ¿Qué pensamos? Es que era un antiguo este apóstol. Estaba chapado a la antigua, usaba términos un poco que ya no se asemejan, ¿no?, a lo de hoy en día. Pero la verdad es que si hablamos del aspecto espiritual, solo se puede ser esclavo. O sirves al pecado o sirves a Cristo. No hay un punto intermedio donde, no, yo soy libre, yo estoy en Suiza, estoy en territorio neutral y a mí ni me afecta uno ni me afecta lo otro, yo no tengo amo. No. Cuando tú eliges servir tus propios deseos, cuando tú eliges servirte a ti mismo, estás siendo esclavo del pecado. Entonces, como vemos, no es una situación en la que existe una posición de libertad, digamos. Es o soy esclavo del pecado, soy esclavo de mi naturaleza, soy esclavo de mis deseos, soy esclavo de lo que me apetece, o soy esclavo de lo que la sociedad me impone, o por decisión propia me hago esclavo de Cristo. O acepto el sacrificio de Cristo y decido hacerme esclavo de Cristo. Fuimos al Flama y me gustó mucho, no sé si está por aquí Gisela. Ah, está arriba. Pues nada, pero Daniel sí que está, vale. Nos hablaron de dominado o rendido. Nos pusieron esas dos posibilidades. No existe un punto intermedio. O eres dominado por el pecado, esclavo del pecado, o eres rendido. Es decir, por voluntad propia has dicho, me rindo a Cristo. Pero en cierta medida ambas son esclavitud. Una por decisión propia, porque decides ponerte al servicio de Cristo, y otra impuesta por tu propia naturaleza. Si no has reconocido que eres pecador y que necesitas a Cristo, quien murió por tu pecado, eres esclavo del pecado. Y si lo has reconocido, eres esclavo de Cristo. Son esas las opciones. Porque todos somos pecadores y como el mismo apóstol Pablo nos dice en Romanos 3:23, todos somos pecadores, no hay un punto medio. O Cristo te ha rescatado o sigues siendo esclavo del pecado. Entonces ahora podemos entender un poquito más esa imagen de
de esclavo en la que se ve el apóstol Pablo, como esclavo de Cristo. Nos lleva triunfantes. Qué imagen más bonita. Esto lo dice en relación también con los siguientes versículos, donde habla de la predicación del Evangelio. Vamos a 2 de Corintios otra vez, que estaba en Romanos. Nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. En este sentido, nos lleva triunfantes con un propósito, refiriéndose a la predicación del Evangelio. Por medio de nosotros esparce la fragancia de su conocimiento. Vamos a leer los versículos del 14 al 16. Gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento, porque para Dios somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a vida. No sé a vosotros, pero a mí me llama la atención que el apóstol Pablo utilice la metáfora de los olores, de los aromas. Un olor agradable que nos provoca. Gusto, querer acercarnos más, ¿no? ¿No os ha pasado que en Fallas vais por la calle y oléis a churros o a buñuelos, chocolate y no veis el puesto, no veis la paraeta, pero ya oléis? Eso es el mejor marketing que puede haber. No necesitan ni publicidad, no necesitan carteles, no necesitan nada. El olor es un reclamo. El olor ya te está vendiendo el producto. Un buen olor, un olor agradable nos hace acercarnos más. Cuando una persona que queremos lleva un perfume que es agradable y dices, ¡ay, qué bien hueles hoy! Igual, en mi caso, que no me suelo echar colonia, todavía se nota más. Pero un olor agradable nos hace acercarnos más a ese olor, ¿no? Un olor agradable nos acerca. Ahora, el caso contrario, que provoca un olor desagradable, que provoca el camión de la basura cuando está pasando, el olor a desagüe en la calle, el olor a abono en el campo, todos estos olores que nos causan rechazo, ¿no? A no ser que tengas el olfato muy acostumbrado, como la gente que trabaja en el campo al abono, los que trabajan como basureros al olor de la basura, normalmente te causa rechazo. Y aun si estás acostumbrado a uno de estos, seguro que alguno de los otros te causa rechazo. Es muy complicado estar acostumbrado a todos los malos olores, ¿no? El olor desagradable nos provoca rechazo. El apóstol está usando esta metáfora de los aromas para hablar de las diferentes reacciones que causamos en las personas cuando compartimos el Evangelio. Aquellos que no se quieren acercar a Dios no soportan nuestro olor. ¿No os ha pasado alguna vez que alguna persona que no quiere saber nada de Cristo o no quiere saber nada de la Iglesia o de Dios, comienzas a hablarle, no me cuentes cuentos, no quiero saber nada, ya te están rechazando de primeras? O a lo mejor ellos no están ni metidos en la conversación, esto me ha pasado a mí en el trabajo, estar hablando con un compañero acerca de temas espirituales y demás, y esta persona que siente rechazo, ir para cortar la conversación, para decir, no escuches, no sé qué, no sé cuántos. Imaginaos el punto de rechazo, de ni siquiera cuando le involucra tener que ir a meterse en la conversación, ¿no? Estoy seguro que no soy el único al que le ha pasado o al que le pasa. A todos tenemos un familiar, un amigo, un compañero que quizá es de estas personas que le causa tanto rechazo el Evangelio. Aquellos que no quieren acercarse a Dios no soportan nuestro olor. Oler a perfume en un mundo acostumbrado al estiércol es incómodo, causa rechazo. Por eso somos olor de muerte que los lleva a muerte. No dice que los llevamos porque seamos nosotros los que los condenemos o porque seamos nosotros quienes cause que esas personas se pierdan. Es porque somos quienes sacan a la luz su condición. Es porque cuando una persona es pecadora y está cerca de otra que se ha rendido a Cristo y demás, y esa persona quiere
seguir en el pecado se hace más evidente su condición. Es un ejemplo que es muy conocido y lo hemos dicho todos muchas veces, pero cuando yo estoy manchado, si está la luz apagada nadie lo va a notar. Pero si llevo una camiseta blanca y va llena de barro, cuando encienda la luz va a ser muy evidente. Del mismo modo, el Evangelio hace más evidente el pecado de las personas, hace más evidente la necesidad que tienen de Cristo todos. Por eso causa rechazo, por eso es aroma de muerte que los lleva a muerte. Sacamos a la luz su realidad espiritual. Cuando no eres capaz ni de verte una mancha, no te gusta que te digan que vas lleno de barro. Por eso somos peligrosos para este tipo de personas o somos incómodos en algunos casos. Y me llama la atención esta metáfora, como os decía, del olor, porque es muy gráfica, como os decía. Y después de esta metáfora, donde se nos podría hinchar el pecho diciendo, somos aroma de vida, somos quienes van esparciendo buen olor para las personas que quieren saber de Cristo, parece que tenemos ahí un subidón y se nos hincha el pecho, el apóstol Pablo de pronto pregunta, ¿y quién es competente para dicha tarea? Para compartir el Evangelio, obviamente. Podemos leerlo seguimos leyendo en 2 Corintios 2, 16b en adelante, que dice, ¿y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación, como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Aquí el término para decir quién es competente, que está traducido así, el término griego realmente sería suficiente. Está preguntando como quién es suficiente para dicha tarea. No pregunta quién está altamente cualificado o quién posee habilidades sobrehumanas para poder hacerlo. Exagerándolo, es como si dijera, ¿quién es lo mínimamente competente como para ser suficiente para llegar a dicha tarea? No está diciendo, pasadme los currículums, está diciendo, ¿quién llega a lo justito mínimo como para poder compartir el Evangelio? Me llama mucho la atención que el énfasis no está en las capacidades, como que nadie es competente para dicha tarea. Está partiendo de ahí el apóstol Pablo. Pablo reivindica su ministerio, se desmarca de los que utilizan la palabra de Dios con fines personales. Personas personas que utilizan la palabra de Dios para fines personales, para enriquecerse, para manipular, para conseguir cualquier cosa, como vemos, ya la sabía en el tiempo de la iglesia primitiva. Como sabemos, la ha sabido a lo largo de toda la historia. ¿Cuántas personas en la Edad Media no utilizaron la palabra de Dios para fines personales o para enriquecerse? ¿Cuántas personas, sobre todo patrones con tierras y demás, específicamente en el norte de América, no utilizaban la palabra de Dios para favorecer una mayor esclavitud en su territorio? ¿Cuántas personas no han utilizado la palabra de Dios con fines personales? ¿Y cuántas personas no lo siguen haciendo hoy en día? ¿Cuántas sectas aparecen de pronto cada vez más usando la palabra de Dios con fines personales, causando daño a tantas personas y familias? ¿Cuántos telepredicadores no hay en YouTube diciendo mensajes que son directamente mentira o manipulando la palabra de Dios? Como vemos, falsos maestros los ha habido, los hubo y los hay. Y los va a haber también en el futuro. Va a seguir habiendo gente que use la palabra de Dios con fines personales. Por eso el apóstol Pablo es tan importante que reivindique su ministerio y se desmarque de estos falsos maestros. Y diga, nosotros no usamos la palabra de Dios como un negocio. Porque no lo dice porque sí, lo dice porque concretamente en la iglesia de Corinto se habían infiltrado varias de estas personas. Se habían infiltrado algunos
que además venían con carta de recomendación desde Judea. Y Pablo tiene que desmarcarse de todas esas personas. Pone en relieve a los que predican a Cristo y no a sí mismos, los que no actúan por tener o por buscar méritos personales, sino por gracia de Dios. Y es que es un regalo de Dios compartir el Evangelio. Y es Dios quien capacita y quien pone los medios para llevar a cabo su obra. Por eso no hay nadie competente para esta tarea, porque los que hay los tiene que capacitar Dios. No depende de habilidades, de dotes, de retórica o de oratoria de cada uno, de tener buena dialéctica, no depende de nada de eso. Pablo les recuerda a los corintios, les recuerda que ellos lo conocen en persona, que ellos mismos son testigos del testimonio de Pablo y de la obra de Pablo. Que a diferencia de estos falsos maestros, ellos no necesitan una carta de recomendación de otra iglesia para aparecer y para estar predicando. Él no necesitaba ninguna carta porque ya todos allí lo conocían. Y de ahí que diga, vosotros mismos sois nuestra carta de recomendación, digamos. Me llama mucho la atención lo que os decía, que ya en esta época, en los primeros años del cristianismo, ya hubiera personas manipulando la palabra de Dios. Y Pablo ya nos está advirtiendo, y es muy guay porque es un mensaje totalmente aplicable para hoy en día. Tengamos cuidado con los que escuchamos, porque es muy fácil que cualquiera coja un micro o se grabe en su casa y lo suba a YouTube. Es muy fácil que cualquiera manipule la palabra de Dios y a personas de los que estamos aquí nos cuelen ideas que son falsas. Nos den mensajes que son mentira. Para terminar, los versículos del 4 al 6 son oro puro. Dice, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Si te tienes que hacer un tatuaje, que no te lo recomiendo, tatúate este versículo. Pablo deja claro que tiene la conciencia tranquila delante de Dios. Tienen su confianza puesta en Dios. Y retoma el tema de la capacitación, digamos, que ya lo había dicho en 2 versículos anteriores también, que lo ha abordado de forma indirecta ya antes. Y dice, no es que nos consideremos competentes, nuestra capacidad viene de Dios. Y ahí es donde está la diferencia. Por sí mismo ninguno tiene capacidad para predicar el Evangelio. La capacidad viene de Dios. Y dejadme que haga aquí un paréntesis, porque no lo está diciendo un cualquiera, lo está diciendo el apóstol Pablo. Y para que los que no tengan mucha conciencia de quién era Pablo, Pablo era de lejos, una de las personas mejor formadas en esa región del Mediterráneo. De lejos. Con una de las mejores educaciones, se había criado con uno de los mejores maestros, que era Gamaliel, con una situación política muy favorable, debido a que tenía la ciudadanía romana, y eso le otorgaba muchísimas ventajas legales. Además, hablaba griego perfectamente, que era el idioma internacional en ese momento, porque aunque era el Imperio Romano quien gobernaba, el griego era la lengua de la cultura. Como sabéis, los romanos empezaron a copiar a Grecia y a mejorarlos en muchos aspectos, pero empezaron a importar desde los dioses hasta gran parte de su cultura. Entonces el griego tenía una posición de privilegio dentro del Imperio Romano, siendo el idioma internacional, digamos. Y Pablo lo dominaba perfectamente. De hecho, escribió en griego estas cartas él. Que Pablo diga, nuestra capacidad viene de Dios, no es lo mismo que si lo digo yo o que si lo dices tú. Con permiso y con perdón. Pablo era una persona muy capaz, muy capacitada, muy formada y que había estado con una posición cómoda y política durante muchos años.
Y Pablo dice, mi capacidad viene de Dios. No es por méritos personales, no es por la oratoria, la retórica o los estudios que yo tenga. Mi capacidad viene de Dios. Pablo nos deja claro que el ministerio de compartir el Evangelio es imposible sin tener al Espíritu Santo. No es algo que se pueda compensar con otras capacidades. No es como, no tiene el Espíritu Santo, pero qué bien ora. No tiene el Espíritu Santo, pero es que levanta la mano cuando alabamos. No tiene el Espíritu Santo, pero es que tiene una retórica y una dialéctica, te convence hasta de que 2 más 2 son 6. No, no es eso lo que resalta. Es imposible ser capaz de predicar el Evangelio sin tener al Espíritu Santo. No lo puedes compensar con otras capacidades. Y termina con un versículo que es caviar. Nos ha capacitado para ser servidores del nuevo pacto, es decir, predicadores del Evangelio de Jesús. El antiguo pacto hace referencia al Antiguo Testamento, a todas esas leyes, toda esa tradición, todo ese sistema ritual que tenían los judíos para relacionarse con Dios. Y el nuevo pacto es la nueva forma en la que nos podemos relacionar con Dios. Hoy hemos estado hablando un poco de eso. Miguel nos ha estado comentando acerca de cómo podemos ahora pasar al lugar santísimo. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solo podía el sacerdote una vez al año y después de determinados rituales y demás, ese velo se rasgó de arriba abajo cuando Jesús murió en la cruz. Ahora cualquiera de nosotros tiene acceso a la presencia de Dios. Y eso es a partir de la muerte y la resurrección de Jesús, que cualquiera de nosotros puede acceder a la presencia de Dios cuando le hemos reconocido como el Señor de nuestra vida. El nuevo pacto no es el de la letra, y con la letra se refiere a lo que estamos hablando, a todas esas leyes que había antes, toda esa ley de Moisés y todas las normas que Dios le dio al pueblo. Termina diciendo, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y puede sacarse quizá de contexto este versículo, pero a lo que se refiere es que nadie pudo cumplir la ley de Moisés por sí mismo. Nadie pudo evitar el pecado al 100% con sus propias fuerzas en tantos siglos de historia. Pero el Espíritu Santo ha conseguido lo que ninguno consiguió con la ley, lo que la ley no consiguió, que es hacernos santos. Me gustaría, lo hemos leído esta mañana, bueno, es un versículo anterior a lo que hemos leído esta mañana, pero en Hebreos 10:14, me lo he apuntado porque me ha gustado mucho. Hebreos 10:14 dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. ¡Guau! Lo que la ley no ha conseguido, que era hacernos perfectos, lo ha conseguido Cristo en la cruz. Por eso, la ley mata, pero el Espíritu da vida. Porque la ley nunca pudo otorgar la vida eterna porque nadie pudo cumplirla, pero el Espíritu Santo sí. Porque cuando hemos creído en Jesús, Él nos da la vida eterna y su Espíritu pasa a morar en nosotros. Por un lado, el Espíritu Santo es el sello que tenemos aquellos que hemos creído, que Jesús murió por nosotros y por nuestro pecado. Es como la marca de agua que tienen algunas fotos de por quién está editada o de que no se puede copiar o descargar. Es ese sello que tenemos los que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios viviendo en cada uno de nosotros, como marca de que somos sus hijos. Somos santos si tenemos al Espíritu Santo, precisamente porque Cristo nos hizo santos en la cruz. Cristo pagó por mi pecado y Satanás ya no me puede reclamar nada. No me puede acusar de mi propio pecado, porque ya está pagado por el sacrificio de Cristo. Es como si alguien estuviera diciendo, John, me debes 1.000 euros, y tú le dijeras, no, pero si ese dinero ya te lo pagó Marcos, yo no te debo nada. Pues lo mismo nos pasa con nuestro pecado. Satanás va a estar acusándonos, va a estar intentando que pensemos que somos pecadores, que efectivamente somos pecadores, pero nos ha salvado Cristo y eso ya no es lo que nos marca de vida.
Eso ya no es lo que nos puede acusar Satanás. ¿Por qué? Porque con Cristo hemos sido lavados. Entonces, aunque Satanás venga a reclamarme mi pecado, yo digo, oye, yo no te tengo que pagar por eso. Mi pecado ya lo pagó Cristo en la cruz. Mi deuda ya está saldada, porque Cristo ya la pagó. Qué bueno que no tenemos nada más que hacer que confesar nuestros pecados a Cristo, porque Él ya lo ha pagado todo. En ese sentido somos santos, en el sentido de que ya no nos hacemos cargo de la condena que conlleva nuestro propio pecado. Por otro lado, el Espíritu Santo al mismo tiempo nos capacita. Nos capacita para cumplir esa ley que antes era imposible para nosotros. Nos capacita para cumplir mandatos de Dios que por nuestras propias fuerzas son imposibles de cumplir. El creyente no obedece a Dios para salvarse como condición. Es al revés. Como Dios me ha salvado, yo le obedezco. Como Dios me ha hecho su hijo, yo voy a cumplir su ley. Como Dios sabe que es lo mejor para mí, yo voy a vivir conforme a su palabra. Como Dios me ha salvado, yo le obedezco de forma en gratitud. Si Dios me ha salvado, no puedo imaginarme una vida sin Él. Y como Él me ama más que nadie y sabe lo mejor para mí, le obedezco. No obedecemos como condición, sino como consecuencia. Eso es un mito que no sé si lo ha instaurado la Iglesia Católica, nuestra cultura o qué, que hay que hacer cosas buenas para ganarte el cielo. No va así. Nunca ha sido así. Nunca ha sido por méritos propios o como condición, actuar bien para. No. No funciona así. Cristo ya me ha salvado y si actúo conforme a su palabra es como consecuencia de que he creído en Cristo, no como condición. La letra mata, pero el Espíritu da vida. Qué bueno. Qué bueno que a pesar de la imposibilidad que teníamos de cumplir la ley, Dios predispuso un plan para poder salvarnos. Y no sé cuál es tu situación personal. No sé si has reconocido a Jesús como tu Salvador o no, pero sé que Dios te creó con un propósito. Sé que te ama más de lo que tú nunca lo harás. Y sé que está esperándote con los brazos abiertos para que te rindas a Él. Tampoco sé lo capacitado que te ves en tu propia vida personal, pero esto nunca ha sido de capacidades. Nunca vas a poder llegar a Dios por tus propios medios. Cristo ya ha hecho todo para que podamos acercarnos a Él. Cristo está esperándote a que le reconozcas como el Señor de tu vida, a que reconozcas que lo necesitas, porque como hemos hablado al principio, no hay una situación en la que uno es libre y otro esclavo, aquí somos todos esclavos. La cosa es si quieres ser dominado o quieres ser rendido. Si quieres ser dominado por el pecado o quieres rendirte por ti mismo a Cristo. Ahí es donde está el quid de la cuestión. Sé algo, no sé cómo estás tú, pero sí que sé que no depende esto de cómo te sientas o de lo que pienses o de cómo estés. Sé que Dios te está buscando en esta mañana. No todo te va a ir perfecto, probablemente tu vida se va a complicar a partir de que decidas seguir a Jesús. Todos los que hemos tomado esa decisión lo podemos reconocer, pero te digo que vale la pena. Vale la pena con creces. Vale la pena de largo rendirse a Cristo, vivir una vida con Él. Porque nos lo ha dicho Elsa esta mañana. En los momentos difíciles no nos va a dejar solo. Cuando veamos dos huellas va a ser porque Cristo nos lleva en brazos, no porque Cristo deje de caminar a nuestro lado. Entonces, la decisión va a ser tuya, pero tú decides si seguir siendo esclavo del pecado o por voluntad propia hacerte esclavo de Cristo. Vamos a tener ahora un tiempo de reflexión personal y luego terminaré yo con una oración. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo.
Gracias porque, a pesar de que no pudimos cumplir la ley, tú propusiste un plan alternativo para salvarnos. Gracias, Señor, porque no depende de nuestras fuerzas, sino de lo que tú ya has hecho, Señor. Gracias porque nuestra deuda ha quedado saldada en esa cruz, porque Satanás no tiene nada de lo que acusarnos, Señor. Te pongo delante de ti a todas las personas que todavía no te han reconocido como Señor y Salvador, que tú les quites las vendas de los ojos, que destapones los oídos, que puedan ver de forma clara que tú eres lo mejor que podemos tener en esta vida, Señor, y que tú ofreces la vida auténtica, una vida con esperanza, Señor, una vida que no termina en este mundo, Señor. Y para los que ya han tomado esa decisión, te pido que nos des valentía para llevar con orgullo ese aroma del que hemos estado hablando, que nos des valentía para rendirnos a ti y ser conscientes de que cuando hablamos no es por méritos propios ni hace falta ser elocuentes, simplemente tenemos que depender de ti, porque es tu Espíritu Santo el que nos capacita. Ayúdanos a ser más conscientes de nuestra misión en este mundo, Señor, de la importancia que tiene que podamos hablarle de ti a otros, Señor, y llevar ese aroma de vida del que el apóstol Pablo nos hablaba, Señor. Te alabo por esta iglesia, Señor, y te pido que seas tú el que la bendiga y el que la lleve a donde tú quieras, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.